Estás escuchando una historia en The Drama Story. Te deseo un tiempo agradable en la capital. El primer príncipe y el segundo príncipe estaban envueltos en una amarga lucha por el poder, combatiendo tanto abiertamente como en las sombras. El padre se convirtió en daño colateral en su guerra y fue sacrificado. Tras ser despojado de su posición, trajo a su primera esposa y a sus hijos legítimos de vuelta a nuestra ciudad natal. Desde que recibimos la carta anunciando su regreso, la sonrisa en el rostro de mi madre había desaparecido. Me llevaba día y noche para administrar las tiendas, equilibrar las cuentas y revisar el inventario. Justo antes de que llegara el padre, reunió todos los bienes acumulados durante los últimos 12 años y los transfirió a mi nombre, conservando solo su diario original. En el muelle, el padre se erguía con majestuosos ropajes de brocado, su apariencia era apuesto y digno. Se inclinó ligeramente, extendiendo la mano hacia la cabina del barco. Esa figura, a pesar de tener más de 30 años, aún hacía que las miradas de quienes lo rodeaban se detuvieran con admiración. Una mano bien cuidada se extendió desde la cabina y se colocó en su palma, envuelta de inmediato por su gran mano. Madame Victoria Xiao salió con gracia, su porte elegante mientras se paraba hombro a hombro con el padre. Los transeúntes quedaban admirados, comentando que eran verdaderamente una pareja hecha en el cielo. Incluso el hermano y la hermana menores, siguiendo su ejemplo, mostraban gestos de cortesía y un aire de superioridad. Madre ordenó a los sirvientes llevar el equipaje de vuelta a la finca, sonriendo mientras me llevaba detrás de ellos. De repente, una voz infantil pero arrogante resonó desde adelante. Shan. Miré hacia la voz y vi a Julian Shan. Ya era casi tan alto como mi frente. Se mantenía con la cabeza erguida, manos entrelazadas detrás de la espalda, sus ojos llenos de desdén. Este joven maestro quiere tu patio. Su voz era firme, como una declaración, sin dejar espacio para negociación. Miré a madre. Ella no dijo nada, solo frunció el ceño ligeramente. El pabellón púrpura ha sido arreglado según mis preferencias, pero no es tan bueno como donde estás quedándote. Caminaba con despreocupación, su tono sonaba completamente razonable. ¿Cómo puede la residencia de la hija de una concubina eclipsar la gloria del hijo legítimo? Si no distinguimos entre legítimo e ilegítimo, los rumores se difundirán afuera. Padre frunció el ceño con desagrado, mirando a madre. Madre sonrió y me hizo señas para acercarme. Cambia de patio con tu hermano menor. HMPH, ¿quién es su hermano menor? Julian fulminó con la mirada, volviéndose para hablar con la hermosa joven que estaba junto a él. Ella no miró ni a madre ni a mí de principio a fin. Hermana, ese patio es para ti. Aurora se sonrió y asintió suavemente. Bien. De principio a fin, nadie me preguntó siquiera una palabra sobre si estaba de acuerdo en ceder el patio que era mío. Tampoco nadie preguntó la opinión de madre. Ella había cuidado toda la finca durante más de 10 años. Sin embargo, solo porque ellos regresaron, madre y yo fuimos automáticamente humilladas hasta el polvo. Padre y Madame Victoria no solo no detuvieron esto, sino que parecían encantados, como ofreciendo elogios. Nuestra familia tiene un hijo mayor realmente capaz. De hecho, padre miró a Madame Victoria con satisfacción. Julian es sensato. La señora lo ha educado bien. Madame Victoria curvó los labios en una sonrisa, caminando junto a padre hacia el patio principal. Antes de irse, me pareció ver una mirada de desprecio de Madame Victoria y Julian. Mi nariz ardió y mis ojos se pusieron rojos. Madre continuó sonriendo como si nada hubiera pasado. Después de que cada uno eligiera un gran patio, solo quedó un pequeño patio desolado para madre y para mí. La seguí de manera apática, sintiéndome increíblemente agraviada. Un toque en mi frente me hizo congelarme. Miré hacia arriba y vi a madre guiñando un ojo juguetonamente. ¿Has fingido ser lo suficientemente lamentable? La miré en blanco, de repente con ganas de reír. ¿De verdad crees que tu madre y tú son tan fáciles de intimidar? Espera hasta que entremos al patio. Me di cuenta con sorpresa de que madre realmente estaba preparada. Finalmente, la abuela salió de su retiro en el salón budista.
Su rostro, usualmente severo y envejecido, ahora tenía algunas arrugas más porque no podía contener la sonrisa. La túnica oscura que llevaba realzaba su apariencia noble, su aura imponente. Habiendo estado muchos años sin salir al exterior, su piel era pálida como la nieve, luciendo aún más distante y fría bajo el brillo verde de su brazalete de jade. Mi hijo ha regresado, habló la abuela, su voz usualmente reservada para recitar sutras, ahora temblando ligeramente, haciendo que los oyentes se sintieran como en un sueño. Padre sonrió y dio un paso hacia B. Madre, tu hijo ha regresado. Saludos, madre. Madame Victoria hizo una reverencia. Saludos, abuela. Aurora y Julian hicieron lo mismo. Madre y yo, naturalmente, no nos atrevíamos a ser diferentes. La abuela se adelantó para ayudar a padre a incorporarse, luego hizo un gesto para sostener a Madame Victoria y a los dos nietos. Su rostro radiante. Bien. Es bueno que hayas regresado. Mi corazón finalmente está tranquilo. Me quedé extremadamente asombrada. La abuela rara vez aparecía y, incluso cuando lo hacía, hablaba muy pocas palabras con madre. Normalmente, solo se sentaba a tomar té mientras madre le servía hasta que se consumía el incienso, luego se iba. Pensé que era naturalmente fría y de personalidad apagada. No fue hasta hoy que me di cuenta de que también tenía emociones humanas. Simplemente que las personas que la hacían mostrarlas no éramos madre y yo. Usando la excusa de necesitar prepararme en la cocina, madre me apartó, dejando la escena de amabilidad maternal y piedad filial para que ellos continuaran actuando. Pregunté, ¿por qué ha cambiado tanto la abuela? Madre esbozó una leve sonrisa, sus hermosos ojos de fénix brillando con burla y desdén. Ajustó mi flequillo y habló con tranquilidad, no ha cambiado en absoluto. Simplemente, de principio a fin, tú y yo no éramos dignas de ver su otro rostro. Esas palabras finalmente cobraron sentido para mí en el banquete de bienvenida. En el banquete de bienvenida esa noche, todos estaban presentes. Madre organizó todo meticulosamente. Solo después de que todo estuvo en orden, finalmente se sentó, tomando el asiento más bajo junto a mí. Madame Victoria y Aurora intercambiaron miradas. Madame Victoria frunció ligeramente el ceño y inclinó la cabeza para mirar a padre. Padre miró a madre y habló con indiferencia. Después de tantos años separados, ¿has olvidado todo tu idiotez? Madre se quedó congelada un momento antes de actuar sorprendida y levantarse humildemente. Fue mi discreción. Permítame servir a Madame su comida. Bajé la cabeza, llena de un sentido de agravio en el corazón. Esta casa ya no era como solía ser. Madre había trabajado duro durante tantos años, y ahora ni siquiera tenía un lugar en la mesa del comedor. Bajo la mesa, mis manos se cerraron en puños. Quería defender a madre, pero me sorprendí al verla seleccionar hábilmente platos increíblemente picantes. Palillo tras palillo, los colocaba en el plato de Madame Victoria. Señora, por favor disfrute. Madame Victoria abrió la boca, mirando a padre y a la abuela, queriendo hablar, pero dudando. Recordé de repente que Madame Victoria era originaria de la región de Han-Bai y no podía tolerar la comida picante. Incluso Julian y Aurora no comían picante. Sentí inconscientemente una sensación de deleite. Madre seguía siendo madre. ¿Cómo podría ser alguien que se dejara intimidar fácilmente? La frustración y la tristeza persistente en mi corazón desaparecieron al instante. Padre era alguien que disfrutaba la comida picante, pero por el bien de Madame Victoria y los niños, había evitado comerla durante mucho tiempo. Ahora, en cuanto movió los palillos, enterró la cabeza en su comida, comiendo en silencio. Por lo tanto, no prestó ninguna atención a las miradas de señalización de Madame Victoria. Justo en ese momento, la abuela habló de repente. Li Hang, realmente estás confundida. Victoria, Julian y Aurora no comen comida picante. Sin embargo, preparaste toda una mesa de platos que solo se ajustan a tu propio gusto. ¿Cómo puede la familia tener a alguien tan egoísta? La hija de un comerciante, al fin y al cabo, no puede presentarse con dignidad. Mi corazón dio un vuelco. No podía creer que la abuela,
que generalmente era una mujer de pocas palabras, fuera tan descaradamente parcial. Durante los últimos 12 años, mi madre había manejado todo dentro y fuera del hogar por sí sola. Trabajó duro y soportó tantas injusticias. Sin embargo, la abuela nunca se levantó para pronunciar una palabra justa en su favor. Cuando era pequeña y a menudo sufría acoso, ella nunca me protegió ni una sola vez. En cambio, mi madre siempre preguntaba por su salud con solicitud, cuidaba de ella con atención y la servía para que pudiera vivir con comodidad. Temiendo que estuviera sola, yo también solía tomar tiempo para ir al salón budista a charlar con ella. Solía pensar que tal vez simplemente no era buena socializando. Nunca esperé que resultara que mi madre no era digna, y yo tampoco. La distinción entre la rama legítima y las ramas secundarias de la familia estaba grabada en sus propios huesos. Gastaron la plata que mi madre ganaba, pero la burlaban como a una mujer comerciante de bajo rango. Ni siquiera dudaban en criticarla directamente en la mesa del banquete. Era absurdo hasta el extremo. Si mi madre no me hubiera advertido repetidamente antes de que tenía todo bajo control y que absolutamente no debía intervenir, yo ya habría levantado la voz para replicar. Mi madre mantenía su sonrisa, sin ofrecer ni una palabra de réplica, y en su lugar seguía las palabras de la abuela. Era mi discordia. Las enseñanzas de la anciana señora son muy correctas. Sin embargo, yo pensé que mi esposo es el cabeza de familia, el equilibrio del hogar. Supuse que, dado que la señora ha regresado como esposa, naturalmente compartiría el gusto de su esposo por la comida picante. Por lo tanto, pensando en mi esposo, toda esta mesa consiste en platos que preparé de acuerdo con los gustos que él siempre ha tenido en el pasado. Mi madre bajó la mirada, con el rostro lleno de autorreproche. Todo es mi culpa. Sé que estaba equivocada. Déjame ir a decirle a los sirvientes que preparen otra comida adecuada al gusto de la señora. La abuela se detuvo, mirando al padre, que ya había comido más de la mitad de la comida. Movió la mano impacientemente. Eso es suficiente, ya que tienes buenas intenciones. Solo sírveles bien. La expresión de Madame Victoria en ese momento no era mucho mejor que la de la abuela. Aurora me miró, tomó un pedazo de pollo salteado picante y dio un bocado suave. Habló con calma. El doctor aconsejó una vez que el padre tiene problemas intestinales y debe evitar la comida picante, siguiendo una dieta sencilla. La tía Lily ha estado lejos del padre por muchos años, por lo que tal descuido es comprensible mientras no vuelva a suceder. La abuela, que estaba masticando una costilla a la parrilla, se atragantó justo en ese momento. Mi madre sonrió aún más dulcemente. La segunda señorita tiene razón, así que hagamos exactamente lo que dice la segunda señorita. La sonrisa en los labios de Aurora se congeló y su tono se volvió algo rígido. El padre es el cabeza de familia, por lo que naturalmente todo debería priorizarlo. Mi madre estuvo de acuerdo con la segunda señorita, diciendo que tenía absolutamente razón. Escuchar a la segunda señorita significa que naturalmente todo debe seguir los deseos del cabeza de familia. La mirada de mi madre de repente se dirigió a la abuela con un significado sutil e inescrutable. La abuela inmediatamente golpeó sus palillos sobre la mesa con un fuerte estruendo. Sus ojos afilados se dirigieron hacia Aurora. No hables mientras comes. No hables mientras duermes. La sonrisa en el rostro de Aurora desapareció al instante. Apretó los dientes mirando a mi madre, que todavía sonreía con calma. Madame Victoria tiró apresuradamente de la manga del padre. El padre se limpió la sopa de la comisura de la boca y sonrió para suavizar la atmósfera. Madre, mientras estábamos en la capital, Aurora a menudo te mencionaba. Incluso copió varios sutras para presentártelos. La abuela inmediatamente se interesó. Oh, verdaderamente una niña sensata que sabe respetar a sus mayores. Aurora aprovechó para continuar, agregando algunas frases más para agradar a la abuela. La atmósfera se volvió instantáneamente armoniosa y cálida. Todos comieron durante una hora completa, y mi madre estuvo sirviendo durante toda esa hora. Durante todo ese tiempo, nadie recordó que hoy todo había sido arreglado por la mano de mi madre. Mi mente estaba en silencio en agitación,
así que terminé comiendo muy poco. Después de que todos se fueron, mi madre ordenó a los sirvientes limpiar la mesa y luego me llevó de regreso a nuestro patio para preparar una comida aparte. Era una bandeja llena de platos que tanto mi madre como yo amábamos. Miré a mi madre, que sonreía suavemente como siempre, seleccionando comida para mí con sus propias manos, y no pude evitar sentir sospecha. Mi madre me dio un golpecito en la nariz y se rió suavemente. Niña tonta. Esos platos parecían deliciosos, pero en realidad eran lo suficientemente picantes para aturdir tu cerebro. Solo espera. Habrá un buen espectáculo más tarde. Solo aguanta un poco más. No estarán engreídos por mucho tiempo. Fiel a su palabra, después de solo una hora, los amos de la casa corrían uno tras otro al baño. Mi madre y yo nos miramos y estallamos en carcajadas. Madre, yo también comí, ¿por qué estoy bien? Mi madre parpadeó traviesamente. Esos eran todos platos que a ellos les gustaba comer. Tú solo comiste los camarones servidos frente a ti, que fue el plato que preparé yo misma, así que estaba muy limpio. De repente entendí. Esa noche, el padre tenía la intención de quedarse en el pabellón de mi madre, pero mi madre usó la excusa de sentirse mal para retirarse temprano, sin siquiera encender una lámpara. El padre se fue con una expresión sombría. No mucho después, el padre convocó a todos en la residencia para reunirse. Madame Victoria mantenía su apariencia cortés y gestos dignos, pareciendo estar por encima de las preocupaciones mundanas. Aurora se sentó con la espalda recta, llena de arrogancia. Al ver a mi madre y a mí también sentadas a la mesa, frunció el ceño de inmediato. Era como si el hecho de que mi madre y yo nos atreviéramos a sentarnos fuera un delito imperdonable contra nuestros superiores. Julian fue aún más insolente. Tan pronto como entró por la puerta, levantó la barbilla. Realmente no esperaba que cualquiera se atreviera a sentarse aquí. Miré alrededor de la mesa, confirmando que los asientos que mi madre y yo ocupábamos estaban al final. No entendía por qué estaba tan enojado. Todos éramos familia del padre, por lo que naturalmente todos podíamos sentarnos. Mi madre me miró, indicándome con los ojos que tuviera paciencia. Julian se enfureció. No olvides que ella es solo una concubina, y tú eres simplemente una hija nacida de una concubina. Muévete y ponte a un lado para este joven maestro. Justo entonces, el padre habló. Los llamé aquí hoy para discutir la dirección futura de la finca Zen. Sus ojos recorrieron mi rostro y para hablar del matrimonio de Eve. La sonrisa en el rostro de mi madre se volvió de repente inusualmente radiante, pero pude ver el fuego de la ira detrás de esa sonrisa, difícil de ocultar. Es difícil para el amo aún recordarnos. Durante los últimos 12 años, mientras la señora y yo estábamos en la capital, todas las dificultades en el hogar fueron asumidas por la concubina Ham. Ahora que he regresado a la finca, naturalmente, no puedo dejar que ella continúe soportando esta carga. Al decir esto, la expresión severa del padre me hizo pensar brevemente que realmente estaba considerando el bienestar de mi madre y mío. El título de concubina Ham no había sido mencionado por nadie durante mucho tiempo. Incluso los sirvientes que habían sido criados en la casa durante muchos años se dirigían a mi madre con títulos respetuosos como señora. En verdad, todo lo que mi madre poseía hoy en día se había obtenido a través de su lucha y esfuerzo paso a paso. Sin embargo, ahora, con una sola frase casual de mi padre, todo ese arduo trabajo parecía ser arrebatado por completo. Miré a mi madre en silencio. Seguía sonriendo como antes, solo que la sonrisa se había desvanecido un poco. En esos hermosos ojos, parecía haber un destello de frialdad que los extraños difícilmente percibirían. Así que, el maestro implica que quiere que le entregue la gestión del hogar a la señora. Madame Victoria enderezó la espalda, mirando al frente, con una postura aún más digna. Aurora curvó ligeramente los labios. Julian fulminó con la mirada y habló. El asunto está tan claro como el día. Eres simplemente una criada. Ahora que padre y madre han regresado, ¿por qué una criada como tú seguiría teniendo poder en la propiedad? Madre no lo miró. Su mirada permaneció fijamente en padre.
La atmósfera en la habitación se volvió de inmediato tensa. Padre tosió ligeramente, desviando la mirada. Aunque las palabras de Julian son duras, tienen sentido. Desde hoy, el hogar interno de la familia será gestionado por la señora. En cuanto a los negocios externos, suspiró profundamente. Yo los manejaré personalmente. Esa actitud renuente casi me hizo reír en voz alta. Con solo una frase, todos los esfuerzos de mi madre durante años se borraron por completo. Sin embargo, él fingía como si cargara con el peso de todo un imperio. Si uno no conociera la verdad, pensaría que acababa de salvar toda la propiedad Zen de fuego y agua. Mi madre de repente sonrió y estuvo de acuerdo sin dudar. Así es como debe ser. Sin embargo, todavía tengo algunos asuntos que no se han resuelto por completo. Temo que tomará unos días más completar la entrega. Padre y Madame Victoria intercambiaron miradas y hablaron con decisión. No hay necesidad de eso. Simplemente entrega todo de inmediato. En efecto, temían que mi madre intentara jugar trucos. La sonrisa en los labios de mi madre se volvió aún más radiante. Ordenó a los sirvientes que trajeran todas las herramientas de gestión de activos, como llaves, libros contables, fichas y el ábaco. No pasé por alto la mirada de cálculo que cruzó por los rostros de Padre y Madame Victoria al ver todos esos objetos. Pero se regocijaron demasiado pronto. Mi madre no era del tipo de persona que se dejara manipular fácilmente. Cuanto más rápido entregara las cosas, más sospechosos se volvían. Sin embargo, si ella retrasara intencionalmente, se preocuparían de que estuviera tramando algo. De esta manera, mi madre tenía una excusa para retirarse por completo y convenientemente les empujaba ese caótico montón de deudas para que lo manejaran. El segundo asunto es que he elegido especialmente un buen matrimonio para Eve. El magistrado Chen de allá quiere casarse con una esposa sucesora para gestionar su hogar. Aunque nació de una concubina, sigue siendo hija de Bemenchen. Casarse con el magistrado no se considera aspirar demasiado alto. Mi madre aún no se opuso. Al contrario, sonrió y respondió, el maestro realmente tiene un corazón para elegir un buen matrimonio para Eve. Cuando regresamos al patio, yo estaba de mal humor y no quería hablar. Mi madre me pellizcó suavemente la nariz y se rió. ¿Estás enojada porque no hablé por ti? Giré mi rostro, ignorándola. Eve, ¿por qué crees que tu padre quiere casarte con el magistrado Chen? Entendí este asunto algo. Aunque mi madre no estaba en la capital, conocía cada acción y palabra de mi padre allí como la palma de su mano. A mi padre le tomó 12 años alcanzar el puesto de vicegobernador provincial, solo para ser empujado por el primer príncipe como chivo expiatorio del gobernador general. El resultado fue que fue investigado por corrupción, causando pérdidas graves en suministros y provisiones militares. Dijeron que fue destituido, pero en realidad estuvo encarcelado medio mes. Si Victoria no hubiera vendido sus bienes para salvarlo, podría seguir en prisión hasta hoy. Después de ese incidente, mi padre se dio cuenta de que no podía confiar en la facción del primer príncipe, así que quería encontrar otro respaldo. Aunque el segundo príncipe no es hijo legítimo de la emperatriz, su talento es superior. Como el primer príncipe ya no era una opción, mi padre quería aferrarse al segundo príncipe para encontrar una vía de regreso al poder. El magistrado Chen es miembro de la facción del segundo príncipe, así que casar a su hija con esa familia podría establecer una conexión. Pero el magistrado Chen tiene más de 50 años. Madre, ¿realmente tienes el corazón para dejarme casarme con él? Mi madre acarició mi rostro, sus ojos brillando con una sonrisa suave. ¿Crees que realmente te dejaría ir? Mis ojos se iluminaron de inmediato. Lo sabía. Mi madre definitivamente tenía un plan. Esa noche, me di vueltas en la cama, sin poder dormir. Decidí pasear por el patio y de repente vi a mi madre sentada en silencio en los escalones. Sin decir palabra, la suave luz de la luna iluminaba su figura, borrando aparentemente toda la energía feroz que había mostrado durante el día, dejando solo una sensación de tranquila quietud. De repente, sentí que mi madre parecía muy frágil. Di unos pasos hacia adelante, mi sombra proyectándose sobre su figura.
¿Desde cuándo la niña que solía animarse en los brazos de su madre había crecido hasta la altura de su hombro? Sin embargo, seguía agotando su mente y calculando todo por mi bien. Desde la infancia hasta la adultez, constantemente me ridiculizaban como una niña lamentable sin padre. Cuando salía a jugar, otros niños se unían para intimidarme, así que pedí asistir a la academia. Pero los niños de la academia también me despreciaban. A mis espaldas, se burlaban de mí como de alguien de baja cuna, hija de una mujer humilde. Incluso los maestros me miraban con ojos extraños. Lloré y regresé a casa. Desde entonces, mi madre ya no me dejó ir a la academia. Contrató tutores para enseñarme música, ajedrez, caligrafía y pintura en casa, y encontró un maestro para enseñarme lectura y escritura. Sin embargo, debido a eso, ella se volvió aún más ocupada, saliendo temprano en la mañana y regresando tarde por la noche, exhausta. Al crecer, comprendí gradualmente que mi madre era concubina, y una concubina era alguien que no recibía respeto. Considerada solo mitad señora dentro del hogar. Naturalmente, yo también era despreciada. Cuando era pequeña, miraba a mi madre con ojos abiertos y preguntaba inocentemente, ¿pero no dirige madre toda la propiedad? ¿No eres la más alta en el hogar? Además, decían que no regresarían, entonces, ¿por qué han vuelto ahora a luchar por el patio con nosotros? Mi madre sonrió, pero esa sonrisa era diferente de lo habitual. Era la primera vez que veía una sonrisa tan inusual en su rostro. Más tarde, supe que se llamaba sonrisa amarga. Mi madre dijo que ese año, en cuanto vio a mi padre, se enamoró simplemente porque él era realmente demasiado apuesto. Mi padre era extremadamente amable y atento con mi madre. La apoyaba siempre que salían, cuidaba sus comidas e incluso pintó un cuadro de su vida futura donde ella solo necesitaba ser la perla en su corazón. Pero ella nunca se dio cuenta de que desde el principio hasta el final, mi padre nunca dijo que la casaría como esposa oficial. 2 meses después, mi madre descubrió que estaba embarazada de mí. Sin embargo, mi padre desapareció sin dejar rastro. Cuando mi abuela materna se enteró, se enojó tanto que sufrió un ataque al corazón en medio de la noche, y para la mañana siguiente ya era un cadáver frío. Mi abuelo materno, que estaba fuera por negocios, regresó frenéticamente al escuchar la noticia. Antes de siquiera llegar a la casa, fue atropellado por un caballo galopante, cayó al suelo y le aplastaron el pecho. En menos de unos días, mi madre quedó huérfana. En ese momento, mi padre regresó con una expresión de culpa infinita. Pero lo que hizo que mi madre se derrumbara aún más fue que, apenas unos días antes, mi padre se había casado. El día de su boda fue justamente el día en que mi abuelo fue aplastado hasta la muerte. Esto significaba que mi madre era solo una amante. Mi madre parecía una sonámbula dejando que otros arreglaran su destino y en pocos días se convirtió en concubina de la familia Sen. Para cuando recuperó la conciencia, yo ya había estado en su vientre durante 5 meses. En ese momento, mi madre legal, la primera esposa, Madame Victoria, también estaba embarazada. Mi padre se volvió cada vez más frío con mi madre. En marzo del año siguiente, yo nací. Cuando mi madre entró en labor de parto, la partera pidió permiso para regresar a su ciudad natal. Solo cuando mi padre escuchó los gritos de dolor en medio de la noche envió a alguien a buscar otra partera. Sin embargo, ese difícil parto dañó el cuerpo de mi madre, dejándola incapaz de concebir nuevamente. En julio nació mi hermana menor, Aurora. Se dice que nació temprano en la mañana cuando el sol estaba más suave, por lo que se le llamó Aurora. Recuerdo claramente que cuando tenía 5 años, vi un pasaje escrito en el estudio de mi padre sobre el origen de ese nombre. Aurora, como la hibiscus, hermosa como una perla brillante. La flor de hibiscus se asemeja al pino con un color y fragancia magníficos. El carácter de su nombre suena como gloria, implicando riqueza, honor y auspiciosidad. Una perla brillante es deslumbrante, radiante como el sol del mediodía. Aurora era verdaderamente un nombre hermoso. Más tarde, cuando nació mi hermano menor, fue llamado Julian, comparándolo con una estrella brillante en el vasto universo. Aurora y Julian, cada nombre llevaba las expectativas y el amor paternal de mi padre. A diferencia de mí, Eve,
que era solo la débil sombra de la luna frente a un caballero oscuro. Resultó que no era que él careciera de corazón, simplemente yo no era digna. Desde que cumplí 1 año, mi padre llevó a Madame Victoria a la capital para servir como oficial, dejando solo a mi madre y a mi abuela en la finca. La salud de la abuela era frágil, así que aparte de los eventos importantes del hogar, pasaba el tiempo cantando sutras y comiendo comida vegetariana. ¿Qué contaba como evento importante? Por ejemplo, al final del año, cuando mi madre resumía los libros de la tienda y recogía las ganancias, la abuela se ponía su ropa habitual, recibía personalmente la plata de las manos de mi madre, la enviaba a la capital y escribía una carta para informarlos. Por lo tanto, durante todos esos años, todos los gastos de comida, ropa y vivienda para mi padre y Madame Victoria en la capital fueron suministrados por mi madre con sus propias manos. El rango oficial de mi padre subía cada vez más, pero en todos esos años nunca envió una sola moneda a mi madre, ni regresó siquiera una vez. Cuando era pequeña no lo entendía. Si podía pedirle dinero a mi madre directamente, ¿por qué siempre tenía que pasar por la abuela? Más tarde, al crecer, me di cuenta de que había una gran diferencia. Primero, era para mantener la dignidad y el respeto del cabeza de familia. Segundo, porque la cantidad de plata que entregaba la abuela era mucho mayor que la que mi madre hubiera dado voluntariamente. Resultó que él no era nada especial. Después de todo, ¿qué tipo de hombre capaz succiona la sangre de una concubina humilde para mantener su propia apariencia gloriosa? La montaña imponente a la que una vez miré hacia arriba finalmente se había derrumbado por completo. Me acerqué y me senté junto a mi madre, acurrucándome a su lado. Después de todo, él fue la persona que mi madre amó una vez. Debía estar todavía triste. A primera hora de la mañana siguiente, mi madre salió de la finca muy temprano, diciendo que iba a ofrecer incienso para dar gracias por mi buen matrimonio. Mi padre y Madame Victoria estaban ocupados con los asuntos internos y externos de la casa, así que por el momento no prestaban atención a nosotros. Por la tarde, tomaba el sol en el patio cuando de repente la puerta golpeó como un trueno. Julian lideró a la gente irrumpiendo directamente, con Aurora siguiéndolo de cerca. Al ver las lujosas decoraciones del patio, sus ojos se enrojecieron de envidia. Miré a Jade, que se encogía tímidamente detrás de ellos. Mi corazón se llenó de emociones encontradas. Nunca esperé que ella traicionara a mi madre y a mí. El patio oeste era originalmente un lugar remoto, deteriorado y desierto, imposible de habitar. Mi padre y los demás ni siquiera se dignaban a mirarlo. Años atrás, mi madre fue asignada a este pobre y viejo patio que no tenía una sola característica rescatable. ¿Cómo podría Madame Victoria permitir que sus hijos vivieran en un lugar así? Mi madre había calculado con anticipación que recuperarían el antiguo patio, así que había trasladado en secreto todos los objetos valiosos allí hace mucho tiempo. Incluso las flores plantadas en el patio eran variedades raras y preciosas, difíciles de encontrar en otro lugar. Los otros patios solo tenían una concha magnífica restante. Realmente no esperaba que después de solo 2 días, Jade se convirtiera en traidora. ¿Acaso una hija humilde de una concubina merece usar cosas tan preciosas? Hombres, límpienlo todo. Julian giró la cabeza, sonriendo aduladoramente a Aurora. Hermana, lleva esto de regreso al patio de tu madre. Te aseguro que se verá mucho mejor. Aurora me miró con ojos despreciativos y se burló fríamente. Verdaderamente digna de ser una hija ilegítima humilde, solo sabe hacer trucos mezquinos como esconder cosas. ¿Pensaste que si las escondías bien, la gente no se enteraría? Al ver las macetas de flores preciosas que mi madre había cuidado con sus propias manos siendo llevadas una por una, mi expresión se volvió fría. Hombres, lleven la tarjeta de visita de mi madre a Yemen y reporten que ha habido un robo en el patio. Ruby miró ferozmente a Jade y gritó en voz alta, sí, durante muchos años, la reputación de madre no había sido en vano. Inicialmente, Julian y Aurora pensaron que estaba blufeando y esperaban ansiosamente para ver la broma. Inesperadamente, llegaron los oficiales. Ante las atónitas miradas de los 2 hermanos, los oficiales devolvieron todo lo que había sido tomado. Luego, el oficial juntó las manos hacia mí. Señorita Zen,
Esta humilde servidora llevará inmediatamente a estos dos ladrones a la oficina del gobierno para interrogarlos. En ese momento, Aurora y Julian finalmente entraron en pánico. ¿Te atreves? Somos hermanos. Reportarías a los oficiales por unas pocas macetas de flores. Ahora recuerdan que somos hermanos. Unas pocas macetas de flores. Los miré con desprecio como si mirara a tontos y asentí ligeramente al oficial para arrestarlos. La cara de Aurora se puso instantáneamente pálida y gritó aterrorizada. Somos una familia. ¿Cómo puede llamarse robo tomar cosas de la familia? Déjenme ir inmediatamente. Mi padre está. Seguía diciendo eso, pero no pudo mencionar un título oficial. No hay que mencionar que mi padre había sido despedido. Incluso si no lo hubiera sido, esto no era la capital. Este era el territorio que mi madre había construido durante muchos años. ¿Cómo no iba a tener conexiones? Cuando el patio volvió a estar en silencio, respiré hondo. Fue verdaderamente refrescante. A mi madre le gustaba tomar el camino sinuoso, pero yo prefería la ruta directa. Miré a Jade, que temblaba en la esquina, y me dirigí a la habitación. Véndela. Solo asegúrate de que no viva demasiado cómodamente. Jade se arrodilló rápidamente, haciendo reverencias repetidamente. Señorita, perdóneme la vida. Esta sirvienta no lo hizo con intención. Señorita, perdóneme la vida. Realmente fue ruidoso. Mi padre y Madame Victoria llegaron a la puerta a causar problemas mientras yo practicaba caligrafía con tranquilidad. Mi madre dijo una vez que aunque mi caligrafía era hermosa, todavía podía ser mejor. Para escribir con belleza, uno debe practicar a menudo. Chica vil, ¿cómo te atreves a hacer algo tan monstruoso como permitir que los oficiales arrestaran a tu propio hermano y hermana? Levanté la cabeza. Ruby trató de contener la risa mientras limpiaba una mancha de tinta en la esquina de mi boca. Me habían robado en el patio. ¿No debería denunciarlo a las autoridades? Tomar algunas cosas de la familia. ¿Y qué? ¿Cómo te atreves a ser tan cruel? Ve inmediatamente a la Yamen para retirar la denuncia y traer de vuelta a tus hermanos. No detuve mi mano. Mi trazo era firme mientras escribía carácter tras carácter. Tomar sin preguntar es robar. Necesitan aprender una lección. Madame Victoria parecía a punto de desmayarse, lágrimas cayendo como lluvia. ¡Qué pecado! La hija de una concubina dañando a otros. Esposo, ¿piensas tratarme a mí y a mis hijos así? Hoy pone a mis hijos en la cárcel. Mañana será mi turno. Ella es solo hija de una concubina. Su madre es solo una concubina. ¿Cómo se atreve? Mi padre perdió toda su elegancia de erudito y agarró un libro, lanzándolo directamente hacia mí. No pude esquivarlo a tiempo y me golpeó en la comisura de la boca. La sangre brotó de inmediato. En ese preciso momento, resonó una voz fría. Así que, piensas arruinar la apariencia de Ida antes de casarla con la familia del magistrado Chen. Mi padre estaba furioso. ¿Por qué no preguntas qué buenas acciones ha hecho? Mi madre rió suavemente. A su hija la robaron. ¿No debería alguien levantarse para exigir justicia por ella? Además, ya pagué la fianza para sacarlos. Actualmente están en el patio de bronce. Madame Victoria se mordió el labio, actuando con extremo dolor. Pero la mirada de mi padre se fijó una vez más en mi madre, ignorando por completo la súplica lastimera de Madame Victoria. ¿Qué dijiste? Dado que los han traído de regreso y tú has vuelto justo a tiempo, la señora y yo tenemos asuntos que discutir contigo. Al ver que mi madre no le prestaba atención, mi padre se levantó, sacudiéndose las mangas con enfado, incapaz de ocultar la ira en su voz. Mi madre ordenó a alguien que llamara a un médico para tratar mi herida y aplicar medicina. Solo entonces se sintió tranquila, con el rostro inexpresivo mientras hablaba indiferente. Supongo que hay un problema con los libros contables públicos. Todas las propiedades generadoras de ganancias ya habían sido transferidas a mi nombre por mi madre.
Las tiendas que ella entregó eran todos lugares donde las grandes ganancias no podían cubrir las pérdidas en términos de maniobras ante las autoridades. Realmente no estoy a la altura de tu padre. Pero en lo que respecta a negocios y personas, tu padre es muy inferior a mí. Tranquilo, padre parecía haber recibido un golpe fuerte. Pensaba que regresar a su ciudad natal significaba vivir una vida tranquila y superior a los demás sin importar qué. ¿Quién habría esperado que la propiedad estuviera en deudas enormes, sostenidas por mi madre sola durante tantos años? Sería un lujo si las tiendas que él tomó siquiera pudieran cubrir costos. Los libros públicos eran iguales. Los libros mostraban que durante los últimos 2 años, todos los gastos de la propiedad provenían de los escasos activos restantes de mi madre. Incluso si revisaran, no encontrarían ningún vacío legal. Los libros llevados por mi madre eran difíciles de detectar incluso para profesionales, y mucho menos para mi padre y Madame Victoria, que no sabían nada de negocios. Madame Victoria y mi padre no podían aceptar la verdad de que lo que tenían en sus manos era un montón de deudas. Mi madre les recordó sin ningún atisbo de cortesía. ¿Qué hay de los regalos de compromiso para Eve? ¿Regalos de compromiso? ¿De dónde sacaríamos regalos de compromiso? La familia del magistrado Chen es rica. Seguramente no necesitan la dote de Eve. La propiedad Zen no es acomodada, así que mantenerlo simple será suficiente. El rostro de mi padre estaba tan sombrío que parecía gotear agua. La señora tiene razón. Cuando llegue el momento, solo prepara algo sencillo. ¿Es así? Mi madre me miró secretamente, su sonrisa llena de astucia. Esa noche, dormí profundamente. La casa principal había estado tan ocupada últimamente, girando como trompos, mientras mi madre y yo estábamos increíblemente desocupadas, temiendo que volvieran a ser codiciosos y se llevaran las flores preciosas y decoraciones costosas del pequeño patio. Mi madre nos trasladó decisivamente a una villa separada. Los hechos demostraron que la maniobra de mi madre esta vez mostró gran previsión. 2 días antes de que me casara, la propiedad recibió una carta de la residencia del magistrado Chen. Mi padre inmediatamente convocó a todos en pánico. La mano que sostenía la carta temblaba ligeramente. Cuando mi madre y yo llegamos, Madame Victoria ya se había desplomado al suelo. Los sirvientes la ayudaban apresuradamente a sentarse en una silla. Aurora lloraba inconsolablemente. Al preguntar, supimos que el magistrado Chen había especificado por nombre que quería casarse con Aurora. Miré a mi madre. Ella permanecía tan calmada como siempre. Madame Victoria recuperó la compostura y de inmediato se volvió a suplicar a mi padre. Esposo, solo tenemos una hija. Debes salvarla. El magistrado Chen tiene 56 años. Si Aurora se casa con él, ¿no arruinará toda su vida? Era tan ridículo que daba ganas de reír. Anteriormente, no era ella la que actuaba con entusiasmo, hablando con dulzura y exigiendo que yo me casara con el magistrado Chen. Mi padre estaba cegado por la codicia, y los dos eran un par perfecto. Simplemente me vendieron como una mercancía. Ahora que la persona vendida había cambiado a su hija, el magistrado Chen de repente se convirtió en un caldero de aceite hirviendo. Señora, lo que dice es incorrecto. Cada decisión que toma el maestro es correcta. El otro día, cuando el maestro quiso casar a Eve, yo estaba encantada. Como dijo, el magistrado Chen es un alto funcionario después de todo. Casarse en su familia es un honor para la propiedad Zen. Oh, ahora que una conexión matrimonial tan buena ha pasado por mí, Eve, es realmente una pena. Mi madre lamentó mientras se golpeaba el pecho y pisaba fuerte. ¿Qué sabes tú de quién es el magistrado Chen? Madame Victoria estaba tan furiosa que las lágrimas caían como lluvia. Su expresión de dolor hacía sentir lástima incluso a los espectadores. Pero solo pudo decir la mitad de su frase antes de quedarse sin palabras. No quiero casarme con él. Es un anciano. No me casaré con él. Tan pronto como Aurora escuchó que la novia había sido cambiada, su rostro se puso pálido. Se lanzó hacia adelante, tirando de la manga de su padre, llorando y suplicando. Padre, claramente Eve aceptó casarse con él.
Ella es solo hija de una concubina. ¿Qué importa si ella se casa con él? Pero yo soy la perla en la mano de mi padre, la hija legítima de la familia Sen. ¿Cómo puedo casarme con un anciano? ¿No es como empujarme a un pozo de fuego? Mi padre cerró los ojos y respiró profundamente. Pateó el hombro de Aurora, su voz pesada. Los tiempos no son como antes. Mi padre ahora es solo un plebeyo con las manos vacías. Dado que el magistrado Chen te ha nombrado, debemos cumplir. No culpes a mi padre. Él también está indefenso. Me quedé fría a un lado, observándolo todo. Pensé que amaba mucho a Aurora, pero resultó que no era mejor que esto. La persona que más amaba siempre sería solo él mismo. La propiedad estuvo extremadamente ocupada estos últimos días. Mi padre y Madame Victoria arreglaban frenéticamente la dote para Aurora. Pero cuando fueron a buscar en el pequeño patio, no quedó ni un solo objeto valioso, ni flores ni decoraciones. Desde el momento en que mi padre tuvo problemas, fue destituido, y dejó la capital para que la propiedad cayera en deudas, y ahora tenía que casar a su hija con un magistrado lo suficientemente mayor como para ser padre de Madame Victoria. Una serie de golpes consecutivos hicieron imposible que Madame Victoria mantuviera su apariencia digna y elegante. Ya no podía mantener la compostura como un crisantemo en la escarcha de otoño. Se lanzó furiosa y abofeteó a mi madre con fuerza en la cara. ¿Dónde están esas cosas? Esas eran originalmente la dote de mi hija. Así que las entregué de inmediato. Mi madre entrecerró ligeramente los ojos, mirando a mi padre, que estaba de pie silencioso a un lado, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. En el día en que Eve debía casarse, ¿acaso el maestro no dijo que todo debía mantenerse simple? Ordené que vendieran esos objetos para pagar parte de las deudas del maestro. Si el maestro los necesita ahora, iré a rescatarlos. Sin embargo, el interés es del 40%, seguramente el maestro puede pagarlo. Las palabras de mi madre hicieron que la comisura de la boca de mi padre se moviera incesantemente. Tan pronto como terminó de hablar, se volvió para irse como si la plata se perdiera para siempre si se retrasaba. Detente, dijo mi padre, mirando a Madame Victoria con desagrado. Si nos falta un poco, entonces nos falta. Los tiempos han cambiado. Podemos compensarlo a Aurora más tarde. Madame Victoria, consumida por la ansiedad por el matrimonio de Aurora, había desarrollado llagas alrededor de la boca. Al escuchar esta frase, su última esperanza se desvaneció como humo. Estaba completamente indefensa. Un enorme sentimiento de derrota invadió todo su cuerpo. Madame Victoria se desplomó al suelo, llorando y gritando como una mujer del mercado, sin conservar nada de su anterior compostura. Mi padre se sintió molesto y salió furioso por la puerta. Según Ruby, la abuela había regresado al salón budista para cultivarse durante estos días. Madame Victoria pasó varios días yendo y viniendo, haciendo reverencias y suplicando, y finalmente recibió 100 tajadas de plata de la abuela. Mi madre sonrió con profundo significado. 100 tajadas apenas alcanzaban para pagar un simple conjunto de ropa nupcial. Le pregunté a mi madre por qué la abuela era tan despiadada. Mi madre me dio una palmada en la cabeza, instruyéndome suavemente. Eve, debes recordar que el corazón humano no puede resistir la prueba del interés propio. Ante el beneficio, el afecto es solo un adorno. Tío Arthur también es así, mi voz tembló al preguntar. Mi madre se atragantó con sus palabras. ¿Por qué arrastrarlo a esto? Tío Arthur Shu fue un antiguo compañero de clase de mi padre. Una vez amó en secreto a mi madre, pero solo pudo ver en silencio cómo la persona que amaba se casaba con otro. Ignorando las objeciones de su familia, decidió afeitarse la cabeza y hacerse monje, viviendo en reclusión durante la mitad de su vida. Conservar su cabello mientras practicaba el budismo fue la única concesión que hizo a sus parientes. Mi padre había estado ausente por más de 10 años. Aparte de dejar la gran finca y a la abuela para que mi madre cargara con ellas, no dejó ningún beneficio. Durante todos esos años, mi madre soportó sola la carga, criándome, soportando innumerables humillaciones, a veces apenas manteniendo su vida. Si no fuera por el tío Arthur,
No me atrevo a imaginar si mi madre y yo estaríamos seguras hoy. Sin embargo, incluso así, mi madre siempre mantuvo la distancia con el tío Arthur. Cuando era pequeña, le pregunté, ¿por qué no estás con el tío Arthur? La sonrisa en los labios de mi madre desapareció de repente. Miró al cielo gris y suspiró, con una voz increíblemente triste. Él es el sol durante el día y yo la luna en la oscuridad. La luna y el sol nunca pueden encontrarse. A medida que crecí, comprendí gradualmente las cosas y comencé a entender la vacilación en su corazón. Empecé a pensar en una manera para que mi madre y el tío Arthur pudieran estar juntos abierta y legítimamente. Anteriormente, mi padre había enviado una carta a la abuela diciendo que trabajaba para el primer príncipe. Por lo tanto, sugerí que mi madre entregara esa carta al magistrado Chen. A lo largo de los años, el imperio comercial de mi madre se había extendido a lo largo de los grandes ríos del norte y del sur, pero en la superficie, solo tenía un nombre vacío conocido por muy pocos forasteros. Incluso el magistrado Chen solo conocía la mitad. Pero eso fue suficiente para que la viera con otros ojos. Además, mi madre presentaba con frecuencia generosos regalos. Si algo le sucediera a mi madre y a mí, temía que él no obtuviera ningún beneficio. Después de eso, mi madre y el magistrado Chen hicieron un pacto secreto. Él acordó ayudar a mi madre en un asunto. Esta carta siempre se guardaba para el momento más crítico. Según mi entendimiento de mi padre, una vez que regresara de la capital, definitivamente intentaría por todos los medios ascender de nuevo. Después de ser descartado por el primer príncipe, la persona a la que más probablemente se aferraría era el segundo príncipe. Y el magistrado Chen era un hombre del segundo príncipe. Para acercarse al segundo príncipe, naturalmente tenía que pasar por el magistrado Chen, y una alianza matrimonial era la forma más rápida y efectiva. Aurora era la perla en su corazón, al menos mientras su reputación y vida no estuvieran en peligro. Era la hija legítima criada a su lado desde la infancia. Por lo tanto, sentía cierto afecto por ella. Así, la única persona que podía descartar era yo. Después de comprender todo, mi madre usó la excusa de ofrecer incienso para ir a reunirse con el magistrado Chen. Así, el asunto de intercambiar el matrimonio de Aurora por el mío se volvió realidad. El primer día del matrimonio de Aurora, un grupo de personas de aspecto feroz se reunió repentinamente fuera de la finca, llamando por nombre a la familia Sen para exigir el pago de sus deudas. Mi padre, temiendo que la reputación de la familia Sen se viera afectada, los invitó a entrar para preguntar sobre la situación. Resultó que mi madre había pedido dinero prestado a un interés alto del 40%. Con el interés acumulándose sobre el interés, para ese día había alcanzado 20.000 tajadas de plata. Hoy debía haber una explicación clara, de lo contrario nos llevaremos a madre e hija. La visión de mi padre se oscureció, mi madre adoptó una apariencia lamentable, rogándole. El segundo matrimonio de la señora. Dari puede usarse para deducir una parte. Además, la antigua señora seguramente ha ahorrado bastante plata que he enviado a lo largo de los años, reuniéndola debería ser suficiente. El rostro de Madame Victoria permaneció inmutable mientras hablaba indiferente. ¿Cómo puede la familia se encargar con los asuntos de la concubina Han? Además, la segunda señora. Dari ya ha sido llevada a la residencia del magistrado Chen. Quien se atreve a tocarla, gritó y amenazó con suicidarse. Aunque mi padre no estaba dispuesto, por el bien de su reputación con la familia del magistrado, tuvo que apretar 15.000 tajadas de plata de la abuela. Finalmente logró reunir lo necesario para la boda. La abuela enfermó y se acostó a causa de esto. Mi padre reflexionó un momento, como si de repente se iluminara, y habló con voz profunda. Todos, esperen un momento. Definitivamente les daré una respuesta satisfactoria. Luego llevó a mi madre al estudio. Después del tiempo que tarda en quemarse un palo de incienso, mi padre salió con una expresión impenetrable y me miró. El rostro de mi madre estaba gris como ceniza. Sostenía 2 hojas de papel y caminaba inestable como un alma perdida. Mi padre habló, pueden llevárselas. De ahora en adelante, ella y su hija no tienen relación con mi familia Sen. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, los cobradores de deudas quedaron atónitos.
Pero una vez que confirmaron que realmente podían llevarse a las personas, inmediatamente ataron a mi madre y a mí, nos amordazaron y nos arrastraron directamente. La ceremonia de matrimonio de Aurora continuó según lo planeado. Excepto que el mismo día de su boda, mi padre y Madame Victoria fueron arrestados y encarcelados. En prisión, mi padre estaba increíblemente miserable. Su antigua elegante apariencia había colapsado por completo. Victoria estaba demacrada más allá de lo soportable, pero aún intentaba aparentar dignidad y nobleza. Cuando mi madre y yo, vestidas con brocados y maquillaje ligero, aparecimos frente a ellos con calma, ambos ojos se iluminaron. Lily, sigues siendo tan hermosa como siempre, por supuesto, mi madre siempre había sido una belleza que deslumbraba la ciudad. Solo para evitar problemas, se había hecho ver intencionalmente demacrada y fea desde que mi padre regresó. Los ojos de Victoria se entrecerraron, destellando con intensa intención de matar. Ahora ella era una criminal, mientras mi madre mantenía la dignidad y brillaba en belleza. ¿Quién podría soportar ver a una vieja rival ahora tan por encima de ellos? ¿Por qué me llamaste aquí, Lily? Sé que me equivoqué entonces. Mientras me salves de aquí, definitivamente te tomaré como esposa. Sabía que lo que más pesaba en el corazón de mi madre era que nunca se convirtió en mi esposa oficial. Mira eso. Él no ignoraba el nudo en el corazón de mi madre todos esos años. Simplemente eligió el camino que más le beneficiaba. Al final, él era solo un hombre egoísta. Mi madre rió, riendo tan fuerte que no podía detenerse. Es realmente ridículo. Raymond, ¿has olvidado cómo murieron mis padres? ¿Has olvidado cómo te casaste conmigo? Mi padre quedó momentáneamente atónito y el pánico llenó rápidamente sus ojos. Dio un paso atrás, incrédulo. Lily, ¿qué estás diciendo? No entiendo. No entiendes. Los ojos de mi madre eran afilados como cuchillos, enfatizando cada palabra. Ese diagnóstico del doctor de que yo estaba embarazada en aquel entonces, ¿no fue eso arreglado por ti? No lo niegues. Vi con mis propios ojos que le diste una gran suma de dinero para que se fuera de este lugar. ¿Sabías que mi madre tenía un problema del corazón? Intencionalmente difundiste rumores de que tú y yo teníamos un romance y corriste la noticia de que te ibas a casar con otra. Luego le dijiste que yo llevaba tu carne y sangre. Esos 3 golpes repentinos le provocaron un ataque al corazón y murió esa noche. Después de eso, enviaste a alguien a buscar a mi padre para informarle la mala noticia. Aprovechando su vulnerabilidad, sobornaste a un jinete para que chocara contra él y atropellara a mi padre hasta matarlo solo para apoderarte de la fortuna de mi familia. Tuviste éxito. En pocos días, fui llevada a la familia Sen y me convertí en tu concubina. Raymond, ¿creíste que todo lo que hiciste era impecable? ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sé? Mi madre sonrió suavemente. ¿Por qué crees que fuiste destituido de tu cargo y arrestado? Mi padre se lanzó hacia adelante aterrorizado, con intención de golpear a mi madre. Victoria también tembló al vernos a las dos. Malditos. Así que ustedes secretamente planearon toda esta situación desde el principio. Si morimos, ustedes tampoco tendrán un buen final. Los ojos de mi padre estaban inyectados de sangre, sus manos agarrando los barrotes de hierro con fuerza. Así que mi destitución fue tu obra, mi arresto fue tu obra, e incluso esa deuda fue establecida por ti. Los ojos de mi madre se enrojecieron. Ella acarició suavemente mi cabeza y sonrió con dulzura. Así que lo has admitido tácitamente. Todo es gracias a mi hija por idear un plan tan brillante. De lo contrario, dejarte morir en paz habría sido demasiado indulgente, ¿no es así? Raymond, Victoria, cayendo desde las nubes azules al lodo negro. No sabe mal, ¿verdad? Claramente amantes de la infancia, sin embargo me tendieron una trampa. Cosecharán lo que sembraron, así que acéptenlo. Victoria tembló por completo y se desplomó al suelo. Mi padre gritó como un loco, queriendo salir corriendo y golpearnos. Pero, ¿cómo podría mi madre darle la oportunidad? Ella sonrió tan radiante como una flor y me abrazó, dejando atrás solo una silueta orgullosa y burlona.
Raymond, en 3 días, las 4 vidas de tu familia serán decapitadas. Tendrás compañía en el inframundo. No necesitas agradecérmelo. Hace años, fue mi madre y yo quienes planeamos que el primer príncipe destituyera a mi padre de su puesto en la corte, coludiendo convenientemente con el magistrado Chen para proporcionar información en secreto al primer príncipe. Precisamente debido a esto, después de que mi padre tuvo problemas, no fue ejecutado sino salvado por la intervención de Victoria. El primer príncipe originalmente quería plantar un espía bajo el ojo del segundo príncipe. Inesperadamente, cada paso estaba dentro de los cálculos de mi madre. Antes de que Aurora se casara, el hecho de que mi padre fuera espía del primer príncipe ya había sido reportado por el magistrado Chen a la propiedad del segundo príncipe. El mismo día de la boda, todo el nido de mi padre fue capturado. Incluso la abuela, que sabía del asunto, y Julian Chen, completamente inocente, no pudieron escapar de la implicación. En cuanto a mi madre y a mí, antes del matrimonio de Aurora, mi padre había eliminado personalmente nuestros nombres del árbol genealógico de la familia Sen. 2 años después, yo estaba en la villa jugando con un pequeño pajarillo que me había dado el tío Arthur. Un sirviente corrió felizmente. Señorita, el maestro y la señora han regresado. El año pasado, mi madre y el tío Arthur finalmente se casaron. Después de la boda, ambos viajaron por todas partes. Originalmente planeaban vagar unos años antes de regresar, así que no esperaba que regresaran después de solo un año. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Podría haber pasado algo? Corrí apresuradamente afuera. Cuando vi a mi madre, finalmente entendí por qué. Mi madre sonrió con los ojos entrecerrados, extendiendo los brazos para abrazarme. Su vientre se proyectaba claramente, redondo y lleno, y el tío Arthur estaba a su lado, sonriendo hasta que sus ojos eran solo rendijas, sin poder cerrar la boca. Esta historia sirve como un poderoso testimonio de la resiliencia y el valor propio de las mujeres. Lily y Eve prueban que la dignidad no se define por el estatus, sino por el coraje de superar la traición. Al convertir su sufrimiento en fuerza, rompieron las cadenas de un pasado tóxico para recuperar sus vidas. Nos recuerda que la verdadera felicidad y el amor genuino, como la devoción paciente del tío Arthur, son recompensas reservadas para quienes tienen el valor de alejarse de la oscuridad y luchar por su propio futuro brillante. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si la disfrutaste, por favor apoya a Panda con un me gusta, comentario y suscripción.